Alma Llanera. Canto de mi tierra, este joropo, canto de mi tierra, qué sabroso. Hace los corazones saltar, lleno de dicha y de felicidad. Por eso es que yo canto de alegría esta linda melodía. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa, soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa, y del sol, y del sol. ¡Buen sabor! Otra más, me arrulló la miradita de la brisa en el mar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, amor, lloro, canto y sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, amor, lloro, canto y sueño para orar las subestines del potro de mi amor. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa y del sol, y del sol, y del sol. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otra viernera. Esta vez la hacemos por transmisión porque ando fuera de la ciudad, como diría mi abuela. Voy a aprovechar esta viernera porque hay una noticia que quiero comentar para que a la siguiente sigamos con nuestras clases de budismo, por lo menos el budismo que yo he conocido. Ustedes supieron que murió un actor francés, Alain Delon, y ya ven cómo es nuestra manera de jugar con los símbolos, nosotros los seres humanos, y cuando hay un personaje que le da nombre a la época en que vive, pues en este caso a nosotros nos marcó mucho en nuestra juventud. Recuerdo que siempre para decirle que alguien estaba muy galán, siempre nosotros decíamos en la juventud que estaba muy galán Delon. Y esto lo recuerdo por la lectura que tuvimos de una amable
cooperación que tuvo con nosotros Alejandra Villela, y que de Humberto Maturana, el doctor en biología chileno, que ante una pregunta de sus alumnos de que en qué momento se fijaba que era 3.8 millones o 3 punto tal tiempo en que empezó la civilización, y que él admite, con mucha humildad y honestidad, admite que no tiene la respuesta a partir de cuándo se considera que empezó el Homo sapiens, ese hombre de aquel entonces, cuando empezó a ser una civilización. Él investiga y finalmente llega a la conclusión que es cuando el chavito, el hombre o mujer que se está desarrollando, empieza a investigar y pregunta el por qué funciona esto. Se lo pregunta, se sobreentiende que al padre o a la madre, y la madre y el padre o el padre le contestan, pues te das cuenta por qué estás haciendo eso, esa reflexión que viene primero de la investigación del niño y segundo, que si se da cuenta de lo que está pasando. Esto es porque si no hay un ambiente de confianza, si no hay un ambiente donde se pueda desarrollar ese tipo de preguntas enfrente del hijo, tanto como de los padres, y él llega a la conclusión de que es finalmente el amor lo que liga ese ambiente donde se puede desarrollar esas preguntas con la confianza. Bien, esto me llamó la atención porque Alain Delon, él era un hombre, no era ejemplar en su vida privada. ¿Por qué? Pues porque he sabido que a sus mujeres las golpeaban, con las que se casó, e incluso con las mujeres con las que alternaba. Fue un hombre que tuvo una niñez muy difícil, padres separados. El padre era vigilante de una prisión, él se crió en una prisión, y en fin, fue muy difícil su niñez. Y homofóbico, le gustaban mucho los perros, expresaba sus opiniones muy suelto, pero sí tenía dentro de las virtudes que tenía, era que no escondía él sus opiniones. Y pues finalmente siempre está la duda de cuando expresamos nuestra opinión acerca de un artista, un poeta, un autor, que siempre cuando empezamos a investigar o salen datos de lo que es su vida privada, pues como que el juicio que tenemos que hacer de él, pues es difícil ubicarlo. Si, por ejemplo, que nos gusta la poesía de Pablo Neruda, inmediatamente alguien enterado dice, sí, pero le hizo una oda a Stalin. Bueno, pues es el cuento de nunca acabar cuando se va conociendo la labor de, en este caso, un artista. Buen actor, y yo lo reconozco, sobre todo en una película que se llama Rocco y sus hermanos. Él grabó con los directores italianos, que es donde le encuentra la vis exactamente de lo que es un hombre que no se arrepiente de lo que dice, que es buen apoyador de sus opiniones, y pues finalmente es alguien que podemos ver. Hay unas películas que valen la pena. Sobre todo, por ejemplo, también El Gato Pardo con su parche que utiliza y que finalmente forma parte también de una manera sociológica de entender nuestra sociedad, que cada vez que hay un cambio político siempre se dice, vamos a hacer que como que cambian las cosas para que nada cambie. Esa es la lección del Gato Pardo. Y en fin, bien, me he referido algunas veces a un programa que se llama Apóstrofes, de apostrophe en francés, donde su conductor, Bernard Pivot, siempre hacía una pregunta, tenía un cuestionario para finalizar la entrevista, generalmente de personalidades o de literatos o de gente creadora, y él terminaba siempre terminaba con esta pregunta, que si recuerdan ustedes la que le hice a Julia, de que si Dios existiera, ¿qué le diría al morirse? Y recuerdan la respuesta que dio Julia, que se hiciera un psicoanálisis,
que falta de respeto, pero en fin, a él cuando responde, fíjense qué respuesta tan interesante, dice, ya que este es tu mejor arrepentimiento, él era un hombre creyente, te voy a dejar, esta es la voz de Dios, te voy a dejar que por primera vez en tu vida veas a tu padre y a tu madre juntos, porque nunca los vio. Eso nos habla de un amor y eso nos habla de esa característica que tiene el ser humano que puede llegar a hacer cosas donde se puede hermanar con otros. Por eso quería mencionar el caso de Alain Delon. Ahora vamos a pasar a una fotografía, aquí donde lo va a poner Guillermo. Esa fotografía, ven nada más que belleza, es un palestino. En la parte de atrás se nota la destrucción que han hecho el Estado judío en esa región. Y vean la parte del libro que él está leyendo. Me pareció muy impresionante esta manera de entender lo que es la cultura. Y vean ustedes cómo con un pedazo de libro él puede estar leyendo. Se ve que es un libro de los que hacen biblioteca. Bien, comento esto porque el 15 de agosto se celebró en Japón una ceremonia donde los japoneses, como sienten muy feo llamarle a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que terminó con Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas que arroja el imperio americano sobre ellos, ya estando vencidos, pues Japón le dice simplemente es una celebración de la paz, no una celebración de la rendición. Bien, hay cosas curiosas del tornillo de la bomba. Por ejemplo, dentro del primer minuto de la explosión que se hace de los aviones que aventaron la bomba a 3 kilómetros de altura, entonces el primer minuto mata 100,000 personas y en el siguiente mes otras 100,000 producto de la radiación. Mencionábamos la vez pasada como el padre Arrupe, que llegó a ser general de los jesuitas, él mencionaba cuando trató de ayudar cómo a la gente se le derretían los ojos producto de la radiación. En fin, terrible lo que hizo el imperio americano. Y resulta que no hubo en esa ceremonia, no hubo representantes ni del Grupo 7, que ya ven que son las principales economías del mundo, y tampoco de la Unión Europea, no hubo ningún representante. ¿Por qué? Porque no invitaron al embajador de Israel. ¿Qué tipo de compromisos tiene Occidente? ¿Qué tipo de doble moral maneja Occidente? Cuando, por ejemplo, vemos que en los Juegos Olímpicos no se le invita, estos que acaban de pasar en París, no se le invita a Rusia porque es obvio, es un país invasor, es un país que está haciendo la guerra contra Ucrania, y sin embargo sí se le invita a Israel. Ese doble rasero, ¿qué nos indica? Hay algo aquí muy fuerte que tiene que ver con esa hipocresía que tienen Occidente para medir su proceder. Les comento porque como estuve en Berlín, les comento algo fresco, esto algo que no leí en los periódicos, que no vi en la televisión, simplemente lo que me toca vivir. Les comento dos cosas. Estando ahí en el aeropuerto de Berlín, que es un aeropuerto de poco tráfico, es un aeropuerto muy poco utilizado, el que se utiliza son otros que tienen en Alemania, me di cuenta que en el arrastre que se hace de uno de los aviones para partir, que lo tienen que poner en lo que se llama el taxi, lo tienen que poner en la pista para que despegue, era de la empresa israelita, que ya ven la estrellita azul que tiene, pero iba acompañado, fíjense bien, iba acompañado de una patrulla, normal, bueno, puede ser una patrulla, pero también iba un tanque. Fíjense nada más el cuidado que le tienen, qué tipo de compromisos tiene una nación. Se entiende de Alemania porque, bueno, pues fueron los que hicieron los lager, los campos de concentración y toda la matanza que hicieron,
pero ya que ponen al avión en la pista, entonces el avión ya parte y se va por un lado, para otro lado se va la patrulla y, y el tanque. Bien, entonces esto es importante porque también estando en Berlín, estaba yo buscando, hay algunos de ustedes lo conocerán, hay un- con una serie de cortes que se hace del cine americano, del cine musical americano, que está Gene Kelly con Cantando bajo la lluvia, o El gordo y el flaco, y es una serie de canciones que va en cortos, pues, del cine musical, de las revistas musicales gringas, y está bien, es entretenido, y cuando quise ver otra dentro del YouTube, fíjense bien, dentro del YouTube, se pone en negro y resulta que es un homenaje al ejército israelita. Y en ese homenaje se dice que es un ejército que más cuida los derechos humanos en el mundo. De ese tamaño es la hipocresía. Entonces nos los tenemos que chutar eso de que es un ejército que es un bienhechor. Caray, como que no está bien. Ya ven ahora, por ejemplo, está detenido en París el, uno de los propietarios uno de los grandes millonarios que hace el Telegram, donde está bajo arresto porque está acusado de que se pueden exhibir muchas cosas que son mentira dentro de su manera de esta red de información. Pero, por ejemplo, nos están diciendo en YouTube que es un ejército que cuida los derechos humanos. Bien, fíjense, entonces da miedo porque ¿de quién estamos hablando? Entonces, YouTube sí está respondiendo y el otro no responde y está acusado de lo mismo que se le puede acusar a YouTube. Bien, también otra cosa importante que les tenía que decir, les dije que yo estuve, porque ahí se educaron mis hijos, se los llevó su madre en Cincinnati, y recuerdo que cuando estaban a punto de invadir Irak, fuimos al cine, y antes de empezar la película, ya ven que hay ciertos comerciales que se hacen, se supone que iba a empezar la película cuando de pronto todo se pone en negro y se empieza a escuchar un clarín, pero antes del clarín una música como en un solo tono muy impresionante que obliga a uno que esté viendo la pantalla, y era la bandera americana de los negros, empieza a surgir y empieza un discurso de que van a invadir Irak. ¿Se acuerdan lo que decían los gringos? Vamos a regresarlos a la época de piedra. Y bien, entonces, ¿qué tipo de enjuagues se hacen entre las naciones que no podemos nosotros tener el dato que Israel ya duplicó, fíjense, la cantidad de bombas en toneladas, 70,000 toneladas de bombas ya arrojó sobre la franja de Gaza. 40,000 se hicieron durante toda la Segunda Guerra y ya duplicó Israel. Y nadie hace nada, no se puede protestar. Hay algo de esa hipocresía que tiene Occidente para hacerlo. Me parece muy importante que eso no lo perdamos de vista. Entonces ahora vamos a ver algo de lo que está pasando en nuestro México. ¿Se acuerdan de ese libro que precisamente cuando yo estaba en Berlín encontré sobre la historia de un alemán? Bien, ese alemán nos decía que lo más importante de la historia no sucede con los presidentes, con los jefes del partido político, con los grandes empresarios, en este caso, como les decía, el dueño de Telegram o Elon Musk, que opina sobre su propia manera en X, él expone sus opiniones como si fueran verdad, en fin. Vamos un poco a hacer una reflexión sobre ese mundo del diario. Van a ver ustedes este video. Este video que les voy a presentar, que me lo manda una integrante de la comunidad en Resistencia Sonríete, y vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro país en la vida diaria. No es una primera página del diario Reforma donde el país dice,
el diario Reforma que se está deshaciendo a pedazos, cualquier día lo podemos ver, sino simplemente es el trabajo de alguien que está haciendo bien las cosas en su vida diaria. Antes quiero que vean estos dos artículos que encontré en El País, en el periódico español. Uno de ellos es del encargado de la ciencia y él está hablando, San Pedro, que hay unos investigadores que están con tecnología de punta, donde están opinando que aun cuando hay el estado vegetativo, en el peor de los casos, cuando no se ve ninguna actividad, como está avanzando mucho la imagenología y la tecnología para averiguar lo que está pasando en el cerebro, estos dos investigadores que nos dice Javier San Pedro, nos explican que están encontrando, aún en los más profundos estados vegetativos, cierta actividad que todavía no le pueden encontrar más que, pues, que siga habiendo actividad y que hay alguna cosa importante. Todavía hay alguien allá adentro. Hay otro segundo artículo que lo están viendo también, donde no es lo que dice San Pedro, pero sí que están encontrando otro tipo de investigadores que hay actividad, hay alguien dentro, hay alguien que se está comunicando, que se quiere comunicar o que hay manera de comunicarse con él. ¿Qué es entonces lo que vamos a ver? Es el trabajo diario de un trasplante que se va a hacer de un individuo, de un mexicano, que está ya en muerte cerebral y que se va a donar el hígado, los riñones y el corazón. Y entonces vamos a ver la ceremonia que se le hace en esta vida diaria que sucede en nuestro Centro Médico Siglo XXI. Obsérvenlo. Hoy, lunes 26 de agosto del 2024, nos encontramos en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Familiares, médicos anestesiólogos, médicos de trasplante, personal de enfermería, inhaloterapia, camilleros y demás personal que nos acompaña para honrar la valiente y hermosa decisión de Hernández Serna Francisco y su familia. Deseamos que sepas, Francisco, que con este gesto salvaste la vida de otro. Gracias a ti volverán a nacer. Con cada latido de tu corazón, el eco de tu gran gesto resonará y renacerá en esa persona que día con día ha pedido un milagro. Con la bella decisión de donar tus riñones e hígado, le permitirás depurar tristezas y pesares a aquel que lo reciba. Tu familia podrá verte la sonrisa del mundo, en un bello amanecer, en los rayos del sol de un hermoso día. No hay palabras que puedan describir el acto de amor que estás haciendo. Muchas gracias, Francisco, porque gracias a ti y a tu familia, hoy eres un ángel que vivirá por siempre en el corazón de todo aquel que te conoció. Hoy nos demuestras que este noble acto de amor, el apoyo y la amabilidad vienen con regalos en un envoltorio de esperanza en aquellas personas que no conocemos. Gracias en el nombre de todos. Hoy te conviertes en un gran héroe. Bien, es emocionante, ¿no? Es emocionante ese rito que se sigue, sobre todo la voz de quien está empleando, que le dan las gracias a él y a su medio, en donde la familia permite que esto sea porque él estuvo de acuerdo cuando, si le pasaba algo así, él tenía que donar sus órganos. El adiós de la familia y las gracias que le da una sociedad que está en su vida diaria. No es la opinión de los políticos, no es el dueño de un medio de comunicación tan común en México que nos explica que el país está derrumbando, o el político que dice que estamos en Dinamarca. Este es el trabajo diario de un país que se construye a diario, de un país que estamos hablando de gente que no hay corrupción, de un país que trabaja, de un país que se entera que este país se está construyendo y por primera vez nosotros estamos hablando de algo
que nunca pudimos aguantar durante el priato ni cuando el PAN tomó el país de los privilegios. Pero este es el país de la vida diaria. Vamos entonces nosotros a hablar bien de lo que es nuestro país, viendo cómo trabajan los mexicanos. Este es un ejemplo para otros países de cómo trabajamos en esta manera de entender lo que es la medicina. Por Iván Illich, siempre él decía, uno de los formadores de mi concepción de lo que es la medicina, decía que trasplantar era muy caro, que trasplantar no había que meter tantas cosas porque sale, la medicina occidental presume de esas cosas. Tampoco con él tengo que ver. Lo hago a un lado y esto me merece mucho respeto. Es un buen trabajo el que están haciendo. En cuanto termina esa ceremonia, se apresuran a sacar los órganos porque hay un helicóptero esperando para hacer el trasplante que tienen que hacer de corazón, porque se va el helicóptero a cardiología. Fíjense toda la capacidad de trabajo que tiene un buen instituto que en este caso está trabajando bien. No vamos a hablar mal del país, vamos a hablar bien de esa gente que hizo su trabajo y que ahora presumimos. Eso es lo que quería pasar. La siguiente, seguimos con nuestras clases de budismo. Como ven, ya apareció nuestro personaje, ahí está, con su doble veladora, su doble llamita, su doble cerita. ¿Recuerdan? Ya fue el 1 de diciembre, el primero del mes, pero el 1 de septiembre, para que prendan su cerita, que lo necesitamos porque no está creciendo la hierba con la suficiente velocidad por la cantidad de agua que cayó en la Huasteca después de 3 años de sequía. Les recuerdo que si tienen esa bonita ceremonia que hacían las abuelas o que hacían nuestras madres, se recuerden que los que puedan y las que puedan, pues prendan su velita, y los que sean comunistas o ateos, pues nada más que la prendan en su cerebro, pero sí necesitamos la ayuda de ustedes, una mancomunión para hacer un buen deseo de que podamos nosotros seguir disponiendo de nuestras hierbas. Bien, ahora vamos a la sección de la anticocina de la Yaya. Adelante, Yaya. Hola, brujo. Hola, comunidad en resistencia. Para esta viernera preparé un mousse de naranja. Originalmente era de limón, pero como aquí en esta casa hay abundancia de naranjas, pues se hizo de naranjas. Y quedó muy rico también. Entonces, los ingredientes son 100 mililitros de jugo, 50 gramos de miel sonríete, 10 gramos de grenetina natural, sin sabor, una cucharadita cafetera de extracto de vainilla y 150 mililitros de crema para batir. Luego, en el procedimiento, vamos a lavar las naranjas, cortarlas y exprimirlas. Vamos a, ahora sí, a mezclar el jugo con la grenetina, la vainilla y la miel sonríete. Vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Esto es para que se hidrate bien la grenetina. Y ya, ahora sí vamos a mezclarlo con la crema para batir. Lo mezclamos muy bien. Y ahora sí podemos llevar a los moldes que vayamos a utilizar para esta receta. Y listo, los dejamos una hora en el refri mínimo y ya está el mousse. Qué rico. Estuvo muy delicioso. Yo también le agregué chocolate, pero de este chocolate que no tiene azúcar, que es solamente cacao. Se puede conseguir en donde venden chocolates y así, cosas de repostería o así.
pero pídanlo sin azúcar. Y pues yo acá ya le agrego la miel sonríete. Bueno, pues quedó muy rico, la verdad. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Y bueno, también los dos, ¿no? El de naranja y el de chocolate estaban deliciosos. Entonces, pues espero que las hagan. No, pues solo si quieren, ¿no? Pero la verdad están muchísimo más ricos que cualquier natilla o mousse que les vendan por ahí. Estos están deliciosísimos. Entonces, pues nos vemos la siguiente viernera. Espero tengan un bonito fin de semana y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Yaya. Una pregunta para que nos las pueda responder próximamente. Dentro de ese mousse que dices, ¿se puede hacer uno de mandarina? Dime nada más porque eso lo probé allá en Alemania y me pareció algo extraordinario. Dime nada más, sí o no. Ahora vamos a pasar a la sección de Julia y lo que ella lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy, muy bien. Un abrazo hasta allá, Federico. Y pues bueno, este es una semana más de pues el rincón literario, de lo que yo lea, de lo que Julia lea. Y pues hoy les quiero, pues ya saben, siempre la literatura como pretexto, o no, porque la literatura es un fin en sí mismo, pero pues bueno, muchas veces la literatura es un medio para hablar de otras cosas, ciertos autores, ciertas propuestas estéticas que ellos tienen, ¿no? Entonces yo, bueno, les quiero hablar de Antonio del Toro, que Antonio del Toro fue un poeta mexicano que falleció el año pasado, en realidad. Entonces, pues en realidad es siglo XX, siglo XXI. Él fue premio Aguascalientes de 1996, el año en el que yo nací, y el año en el que le dieron el Nobel a Wisława Szymborska. Entonces, bueno, para mí, yo siempre, las cosas que uno encuentra que tienen que ver con el año en que nació, pues siempre pueden ser relevantes. Y bueno, Antonio del Toro es un poeta que a mí, la verdad no lo conocía, y es que eso pasa muchísimo, que incluso yo habiendo estudiado letras, muchas veces no me entero de la poesía, sobre todo de la poesía contemporánea, ¿no? O sea, un poco nos quedamos en el medio siglo, quizás Octavio Paz y ya, pero pues toda una tradición que hay detrás, y eso la verdad sí se lo agradezco mucho a la Fundación para las Letras Mexicanas, porque, por estar en ella me pude enterar de muchísimos poetas de los que yo no tenía ni idea, ¿no? O que pues medio me sonaban, pero no había leído. Por ejemplo, hace unos meses aquí hablamos de Francisco Hernández y de este poemario enloquecido, increíble, de cómo Robert Schumann fue poseído por los demonios, que es maravilloso, maravilloso. Y bueno, Antonio del Toro también no era alguien que conociera, pero además Antonio del Toro tiene una relación mucho más cercana con la Fundación porque él mucho tiempo fue el tutor de poesía. En la Fundación nos dividimos por géneros, yo estoy en ensayo, pero en poesía él fue tutor mucho tiempo, hasta me parece 2017-2018, donde tuvo un accidente y a partir de ahí pues perdió como movilidad y como que ahí hubo muchos temas de salud. Pero entonces pues bueno, yo la verdad es que nunca no lo conviví de primera mano, pero pues es muy bello que pues creo casi que una escuela, o sea, todos sus tutorados, toda la gente a la que formó, pues lo recuerdan con muchísimo cariño y muchísimo amor, aunque también pues tenía su lado severo, pues fue importante, ¿no? Y a mí lo que me gusta de Antonio del Toro es que a mí, bueno, digo, a ver, leo poesía, no mucha tampoco, no diría que soy una gran conocedora. Me gustan los poemas largos, pero la verdad mis poemas más favoritos son estos poemas que son cortos, simples y potentes, ¿no? O sea, como que te pegan así como un rayo, ¿no? Y siento que Antonio del Toro, digo, tiene distintos poemas de distintos tamaños, pero él creo que lo logra muy bien y además tiene como una sencillez que es maravillosa, ¿no? De nuevo les decía un poco con Szymborska lo mismo, ¿no? O sea, como que es muy sencillo y es muy potente. Y no que un poeta que pues sea más rebuscado o que esté buscando ahí como unas minucias del lenguaje no sea importante o relevante, o sea, esa es como la apuesta y el estilo de cada quien. Uno tiene que, así como hablamos, pues uno tiene que descubrir su estilo al escribir, al bailar, como decía un maestro de danza con el que yo tomaba, como pues, o sea, ya se saben el paso, pero ahora pues tienen que sacar su pasaporte, ¿no? O sea, es como lo que es propio de ustedes, ¿no?
Entonces, bueno, en la poesía un poco pasa eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta de Del Toro que es simple, pero además que sí es muy un poeta de la naturaleza. Y creo de nuevo que muchos poetas son poetas de la naturaleza, ¿no? Y quizás había una parte de mí antes como más prejuiciosa que era como, ay, ya chole, o sea, como me van a hablar de las flores y pues de las rosas y ya, pues qué lugar común y así, ¿no? Pero ahora la verdad es que lo he reevaluado, lo he checado porque creo que la naturaleza pues tiene mucho que decirnos y más en estos tiempos en donde pues parece que nos la vamos a acabar o que todo se está yendo al traste. Creo que es importante pues sí voltear a ver la naturaleza, incluso en los que vivimos en espacios citadinos donde quizás no tenemos ese acceso que quisiéramos como a la naturaleza, porque no sé ustedes, pero yo cuando voy al bosque de Chapultepec, a los viveros, nada más de ver árboles, ya me tranquilizo, me relajo, me siento mucho más en paz conmigo misma, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Obviamente que pues hablar de la naturaleza no significa que eso ya te hace buen poeta, ¿no? Obviamente hay que encontrar la forma, hay que ver cómo quizás podemos encontrar una mirada nueva de eso que ya hemos visto 1000 veces, ¿no? Porque pues cualquier persona ha visto un pino, cualquier persona ha visto unas bugambilias, ¿no? Pero ahí como el poeta pues tiene que tener esa mirada, ¿no? Recordar siempre este mini poema de Pizarnik que dice como una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar la rosa hasta pulverizarse los ojos, ¿no? Entonces es esta idea de que, pues, o sea, tal cual una mirada desde la alcantarilla te puede dar una visión del mundo distinta a la que pues, si yo estuviera caminando por la calle, ¿no? Y la rebelión es mirar la rosa, tal cual, hasta pulverizarse los ojos, o sea, como quizás ver ese lugar común, esa rosa que ya se ha tratado tanto y como realmente verla hasta que ya cobre una intensidad tal que te pulverice los ojos, que bueno, eso ya es como una hipérbole, ¿no? Así, una metáfora de otra cosa. Pero bueno, entonces creo que es eso, que Antonio del Toro es un poeta muy accesible, muy de la naturaleza y tiene unos poemas pues así chiquititos, la verdad, muy bonitos. Les voy a leer algunos para aquí venderles a Antonio del Toro. Este libro muy bonito que se llama Rumiantes y Fieras, yo me lo compré en Era, justo en una venta, que es muy chistoso porque luego Era lo que hace es que saca como una sección de libros que tienen algún error o están mal impresos. Por ejemplo, este libro como que, o sea, está así, pero luego tiene partes que están así. Y por eso me costó mucho menos de lo que hubiera pagado, pero bueno, este es en Era. Y aquí tenemos uno que se llama El Quieto, de ediciones, no es de Ediciones Sin Nombres, es de Sibila. Esto la verdad yo lo saqué de la biblioteca de la fundación, pero también están sus obras completas y la verdad es que, bueno, tampoco es, o sea, no es tan extensa su obra, entonces también pues recomendadísimo. Entonces, bueno, les quiero leer, ay, aquí ya lo había dividido. Bien, por ejemplo, este poema que les voy a leer es chiquititito, pero esos les digo, luego son como cañonazos. Este se llama Un juego emocionante. Tener razón, qué aburrido, piensa Dios en el cielo, e intenta equivocarse y juega a las escondidillas y nos da libre albedrío mientras parte y reparte su eternidad en cachitos de lotería. Muy bonito, o sea, porque pues, tal cual es como, claro, o sea, uno quiere pensar como, pues si Dios existe, pues ¿por qué nos va tan mal? Y es como, pues quizás no querer tener la razón también es parte de esa omnipotencia y de esa perfección, no lo sé, ¿no? Este se llama Modestia. Esta sombra no habla en voz alta, simplemente, sin espesor, susurra al resguardo del sol bajo la hoja. Bueno, este es maravilloso porque pues es como, de nuevo, ¿no? Una sinestesia, ¿no? O sea, pensar que las sombras hablan, pues obviamente no hablan, ¿no? Pero quizás está hablando más bien como del hablar como una presencia mucho más, como escandalosa o como de estar como de ser el centro de atención, ¿no? Y justo las sombras no se juegan ahí, entonces dice como, bueno, susurra entre las hojas, ¿no? Eso también me parece que es maravilloso, ¿no? Bueno, del Quieto les voy a leer que es muy bonito, que se llama Un árbol. Un árbol ancho, donde no cante el pájaro, ni las ardillas suban, ni se esconda inquietud. Un árbol que vaya ganando calma, como los otros, altura y espesor.
Quiero plantar un árbol de silencio y sentarme a esperar que sus frutos caigan. También muy maravilloso, ¿no? O sea, como el árbol quizás como una fuente de silencio, ¿no? Que también eso es otra cosa en la literatura. ¿Cómo se puede hacer silencio en la literatura, no? Si al final como que está hecho de palabras, ¿no? Pero también ahí en muchos escritores hay una búsqueda del silencio, ¿no? De como pues de saber que por más que lo intentemos, siempre va a haber un punto de lo indecible, ¿no? Donde como que lo único que resta es el silencio, ¿no? Este es un poquito más largo, pero me encanta. Se llama Camino a la Sierra 15. No necesito oírla para oírla. Está su multitud en mi cerebro. Escribo con la ciudad a mis espaldas. Está debajo, entre el ruido y el humo, afanándose y mirando, cuando la deja el cielo, en los ratos de azul, hacia este monte. Entre pinos delicados a alcanzar, indiferentes a sus prójimos, cada uno su propia soledad, yo no alcanzo silencio. Vengo de mucho ruido, de mucha estridencia y sirena. Soy hijo del botón que inicia e interrumpe, no del continuo de la música de viento entre los árboles, furiosa si se quiere, pero una sola. Soy hijo del minuto y de la esquina, de los días que saltan uno tras otro hacia la muerte, no del río que pasa igual a sí mismo por su cauce. A esas nubes que se deshacen, ¿cómo serles fiel entre dos saltos? ¿Cómo cerrar los oídos, abriéndose a los ojos? ¿Cómo cerrar los oídos sin convertirse en tumba? Basta cerrar los ojos para imaginarse ciego. Imaginarme sordo, no puedo. Que también esto es maravilloso, o sea, es maravilloso, o sea, como, bueno, además es muy bello porque un poco es esto de la naturaleza, pero siendo alguien de la ciudad, ¿no? Es muy bonito decir como, soy hijo del minuto y la esquina, ¿no? O sea, como que las ciudades están llenas de esquinas, mientras que los bosques son así, ¿no? O sea, son como la amplitud, el horizonte, lo son todo, ¿no? Y es muy bonito esto de, bueno, no sé si ustedes habían pensado, yo creo que no, que pues uno puede cerrar los ojos y bloquear lo que ve, y uno no puede, los oídos no tienen párpados, ¿no? O sea, digo, a menos que tengamos como ahí nuestros audífonos o unas tapaderas, ¿no? O sea, no podemos como quitarnos de encima el sonido, pues, ¿no? Y bueno, sí, este me encanta. Y ya para finalizar, les quiero leer uno que se llama A una higuera, que es muy cortito. No tengo fruto, ni deseo que nadie se cuelgue de mí, pero cuánto le debo a los frutos colgando de las ramas de un árbol de deseo como tú. Muy, muy bonito, porque además, bueno, es a una higuera, ¿no? Entonces también las higueras son árboles hermosísimos. Me parece que tienen toda una tradición mitológica de ser como el árbol que representa la sabiduría, y además, pues bueno, los higos son frutos profundamente como sensuales y que se remiten como a un ámbito de lo femenino. Entonces también un poco este poema está jugando un poco con eso, con el deseo, ¿no? O sea, de ese tú, pues podría ser una higuera, pero también podría ser como a la amada, ¿no? Entonces, bueno, esos son pues como los poemas que yo les quería compartir de Antonio del Toro. Y pues nada, espero que les hayan gustado y pues aquí seguimos en esta conversación interminable que es la literatura. Les mando un abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Sigues con la intención de los hombres. Siempre te pasaste un buen tiempo de hablar de la creatividad en las mujeres. Ahora estamos con los hombres. Una de las cosas que me llama mucho la atención de Antonio del Toro es que es físico, y los físicos, los ingenieros los respetamos mucho porque tienen una manera de ordenar muy bien sus pensamientos. No hace falta recordar que el siglo XX y el mayor desarrollo que tiene la ciencia es la física. Y siempre me da mucho la atención. Hay un poema de él que se llama El Papalote, me recuerda la canción de Silvio Rodríguez. Qué bien descrito es el juego que tiene el niño con ese juego de niños que es el papalote, que forma parte integral de lo que en mi niñez, que me tocó en mi generación, el aprender a hacer un papalote y volarlo. Bien, soy Federico Cruz, su brujo de lujo, en otra transmisión de La Viernera, de nuestra comunidad en Resistencia. Nos abrazamos en la siguiente emisión. Un abrazo para todos.